Buenas noches, presidente. ¿Me escuchan? Le escuchamos, señor asambleísta. Buenas noches, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, señor asambleísta. Por favor, continúe. Disculpe, presidente. Buenas noches. ¿Me escuchan? Le escuchamos, sí, por favor, le escuchamos. Ok. Gracias. Buenas noches, presidente. Buenas noches, colegas asambleístas. Primero, permítanme solidarizarme con nuestros hermanos enfermos y con las familias de quienes han fallecido por COVID-19. Permítanme enviar un fuerte abrazo y un mensaje de fortaleza a nuestros hermanos y familias ecuatorianas dentro del territorio y fuera de él. Decirles que con mente y acciones positivas vamos a afrontar y superar esta situación que nos afecta a todos. Estimados colegas asambleístas, tenemos una responsabilidad histórica hoy, porque ante la situación que vive el país, la ciudadanía demanda soluciones. Lo primero, y lo más lamentable que hay que tener claro, es que el actual gobierno ha manejado mal, muy mal, la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. No es algo de ahora, son 3 años de desgobierno, de excusas y de querer culpar a otros por los errores que cometen. Estos no son simplemente críticas políticas hechas por mí, son realidades que nuestro pueblo puede palpar en sus provincias, y una de las más graves es del sistema de salud pública, el cual en este periodo presidencial ha sido debilitado debido a los continuos recortes de recursos económicos. La inversión en salud, y esto es conocido para todos, pasó de 306 millones de dólares en el año 2017 a 201 millones de dólares en el año 2018 y a 110 millones de dólares en 2019, demostrando una tendencia que descendente, a la baja. ¿Esto qué implica? Una disminución en la inversión de salud entre 2017 y 2018 del 34% y después otra disminución adicional del 36%. ¿En qué se traducen estos números? En que las medidas de ajuste y de austeridad implementadas por el gobierno en la práctica significaron un menor gasto de infraestructura e insumos destinados a la salud, a lo que se suman despidos de una buena parte del personal médico, limitando la capacidad de atención. No se construyeron nuevos hospitales ni se dotó de insumos y medicinas a los que ya existían. En la víspera del feriado de carnaval del año 2019 se desvincularon 3.900 servidores públicos del sector de salud. Hoy, esas decisiones erradas nos pasan factura. Al debilitar sistemáticamente el Estado, esto tiene un costo, y ese costo, ¿en qué se ha traducido? En más de 8.000 muertos en Guayas. Pasamos de una década ganada de construir hospitales de 500 camas, de dar tratamiento gratuito para pacientes con diálisis. ¿De eso a qué pasamos? A la telemedicina. ¿Y ahora a qué? A construir cementerios llenos de ataúdes de cartón. Todo esto que ha sucedido por culpa de este gobierno solo se lo define con una palabra: indignante. La ex ministra de Salud renunció, denunciando falta de apoyo y de recursos. Y el ministro de Economía no ha podido probar que el sector salud esté recibiendo en 2020 más recursos que en el año 2019. Lo más cuestionado y lamentable fue el pago de más de 325 millones de dólares a la deuda externa que realizó el ministro de Economía, Richard Martínez, en medio de la compleja situación que nos encontramos, en esta compleja situación del COVID-19. Y no de destinar ese monto a la salud pública. Esto, pese a que de manera inédita, colegas, sí, inédita y por unanimidad, esta Asamblea Nacional le exhortó al gobierno, primero la vida y luego el pago de la deuda. Pero el gobierno prefirió el pago de la deuda. ¿De qué hablamos, colegas asambleístas? La medida implementada por el gobierno del quédate en casa no es ni será suficiente sin un plan de acción complementario que le permita a la población más vulnerable acceder a alimentos, a medicina y servicios básicos, entre otras necesidades para la supervivencia. El presidente en sus últimas decisiones ha dejado de lado sus competencias constitucionales, como que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, artículo 32 de la Constitución, trasladando o pasándole la pelotica, en el argot popular, estas responsabilidades a los COE cantonales, desligándose del manejo de riesgo y de seguridad de los ciudadanos, buscando levantar la etapa de aislamiento desde el 4 de mayo. Esta acción que igualmente rechazamos desde esta legislatura. Así también rechazamos la resolución del Ministerio de Trabajo del Ecuador al no considerar el COVID-19 como una enfermedad profesional. Además de ser inconstitucional, esto es inhumano y busca proteger el capital por encima del ser humano. La resolución de la OIT, expedida a propósito de la pandemia, abarca todas las actividades expuestas al contagio. Cabe recalcar y recordar que Ecuador es signatario de todos los convenios de la OIT y ha aceptado la competencia del Comité de Libertad Sindical de este organismo, por lo que las resoluciones e interpretaciones de este organismo deben considerarse como fuente del derecho laboral.
Este gobierno, que se ha acostumbrado a solo buscar culpables, quiere también trasladar la responsabilidad a la Asamblea Nacional. Ha enviado un proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario, tardío, lo envió tarde, y eso hay que decírselo al pueblo. Y pero aún más, en su contenido tiene errores de forma y de fondo, que se niegan a corregir, los cuales también aún no han sido corregidos dentro de la comisión. Y por ello es que yo me abstuve de votar, colegas y pueblo ecuatoriano, me abstuve de votar a favor de este informe para primer debate. ¿Y por qué lo hice? Porque el Ecuador, a nuestro pueblo, hay que darle una ley justa y equitativa para todos, sin desfavorecer a los más vulnerables, sin tocarle el bolsillo al pueblo ecuatoriano. Si queremos ser parte de la solución, es indispensable que en la ley se incorpore una serie de artículos coherentes que han sido propuestos por la bancada de la Revolución Ciudadana y también otras propuestas muy coherentes a la ley presentada por otros asambleístas. Pero lamentablemente esto en su momento fue de oídos sordos en la presidencia de la comisión y no fue incorporado en el articulado de la ley que hoy estamos debatiendo, ni en el informe. Hoy el presidente de la comisión inició su intervención aclarando esto. Esperemos que estos errores para segundo debate no se cometan y se respeten las posturas de todos los colegas asambleístas. Por otra parte, y hablando de las propuestas que ha impulsado nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, hemos indicado que se debe incorporar contribuciones solidarias de carácter progresivo sobre el patrimonio y sobre los activos propiedad de empresas radicadas en paraísos fiscales, con lo que se podría recaudar un estimado de $300 millones. Estos aportes recaerían únicamente sobre el 1% de la población de mayores ingresos, los únicos que están en capacidad de contribuir ante la emergencia generalizada que está viviendo el Ecuador. Se ha propuesto también incorporar mecanismos para que las deudas tributarias en firme, las cuales superan los 1.400 millones de dólares, puedan ser ágilmente cobradas por el Servicio de Rentas Internas. Hemos propuesto incorporar mecanismos que permitan limitar la evasión e ilusión tributaria del impuesto a la renta por parte de las grandes empresas, de tal forma que la contribución efectiva se eleve al 3% sobre los ingresos gravables. Reforma que podría ayudar a mejorar la recaudación en 500 millones anuales. Pues los grandes grupos económicos tributaron en el 2018 tan solo el 2.25% de sus ingresos, lo que está por debajo de las recomendaciones internacionales, colegas. Se debe solucionar en esta ley los problemas de inconstitucionalidad en materia tributaria, violaciones a los artículos 300 y 301 de la Constitución de la República, que aún mantienen las contribuciones solidarias provenientes del proyecto de ley del Ejecutivo que estamos debatiendo o analizando hoy, y que de momento la Comisión no ha podido enmendar en el primer debate de la ley. Se viola el principio de irretroactividad, al mismo tiempo se viola el principio de guardar la reserva de ley para temas impositivos. Esta ley puede ser incluso demandada por inconstitucional. Se debe obligar a la banca privada y pública que sean artífices de la recuperación económica por medio de mecanismos de refinanciación sobre obligaciones que no han podido ser efectuadas durante la emergencia sanitaria, y se debe dar inyectar de crédito menos costoso. La banca tuvo un incremento del 40% en sus utilidades en el año 2019 y hoy no quieren colaborar con la ciudadanía con un crédito más barato. Esto es inaceptable. Se debe resguardar el empleo en el sector público. La política de despidos implementada por el actual gobierno debe parar. En lo relacionado a los temas laborales, es necesario seguir insistiendo en el artículo 29 de esta ley, donde se menciona en el contrato especial emergente eliminar el término existentes para así defender los derechos adquiridos de los trabajadores. Y esto no termine siendo una regresión en derechos. De la misma forma, el artículo 30 de la reducción emergente de la jornada de trabajo, estos deben tener una vigencia de máximo un año sin su renovación por el mismo periodo. Ya para cerrar, colegas asambleístas, considero necesario la inyección de dinero en la economía y a su vez sostener ese dinero en los bolsillos de los compatriotas ecuatorianos. Otorgar un diferimiento por 12 meses sin intereses a quienes mantengan obligaciones pendientes por préstamos con todas las entidades financieras y no financieras. Eso es darle un respiro a las personas ante las entidades bancarias. Descuento en los servicios básicos, descuento en el pago de las instituciones educativas de al menos un 20%. Y por supuesto, hay que garantizar la estabilidad laboral, además de la creación de nuevas fuentes de empleo, de trabajo en condiciones justas. Y lo más importante, lo que se recaude vaya a donde tiene que ir, y eso es el sector salud, donde se deben de comprar pruebas para detectar el virus, insumos médicos para quienes están en las primeras filas, alimentos para quienes están y quienes han sido los más afectados por la pandemia, desarrollar la liquidez y dar un impulso económico a las pequeñas empresas,
Cuidado con eso, señores del Ejecutivo. Y se les ocurre hacer otro pago a la deuda. Cuidado con eso. Una vez que se tomen en consideraciones estas y varias propuestas que se deben recoger esta noche, y que por supuesto también he enviado por oficio, esperamos poder dotar al país de una buena ley de ayuda humanitaria que permita afrontar la crisis que producto del encierro ha paralizado la actividad económica, lo que ha afectado en mayor grado a la micro, pequeña y mediana empresa, y ha afectado en una gran medida a la población que vive y depende del sustento del día a día. Hasta aquí mi intervención, colegas asambleístas. Muchas gracias.